Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con un tema nuevo, que son los grupos funcionales, ¿sí? Los grupos funcionales son esas sustancias, esas estructuras, esas moléculas en las cuales vamos a encontrar una estructura que nos va a definir la característica de un grupo. Por ejemplo, los alcoholes los vamos a identificar porque en su estructura molecular presentan una característica. Los ácidos, lo mismo, ¿sí? Tenemos una estructura común, pero hay una parte de la molécula en la cual yo identifico que es un ácido o identifico que es un alcohol. Hoy, en este video, lo que vamos a hacer es hablar sobre la importancia biológica y bueno, ciertas características de los grupos funcionales antes de comenzar con la nomenclatura, cómo nombrarlos. Igualmente, la nomenclatura de los grupos funcionales es muy parecida, digamos, sigue la misma regla mnemotécnica que en el caso de los alcanos, alquenos y alquinos. No sé si ustedes recuerdan en la materia de introducción a la química, cuando vieron los alcanos, cuando vieron los alquenos o cuando vieron los alquinos, teníamos una manera de nombrar cuando tenía un átomo de carbono, 2 átomos de carbono o 3 átomos de carbono. Por ejemplo, si tenemos un átomo de carbono, recuerdan que se llamaba metano, ¿sí? Metano. Bueno, disculpen la letra, es muy difícil escribir. Parece que hice metana, pero es metano, ¿sí? Si tenía 2 átomos de carbono, era etano. Y así, propano, butano, pentano, hexano. Cuando nosotros vamos a estudiar la nomenclatura de grupos funcionales, sigue la misma estructura. Si tiene un átomo de carbono, por ejemplo, si es un alcohol, la terminación del alcohol es ol, y tiene un átomo de carbono, va a ser metanol, ¿sí? Si fuese un ácido, ácido metanoico, porque tiene un átomo de carbono en su estructura general. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No se preocupen por la nomenclatura porque es muy simple, no vamos a tener muchos inconvenientes en nombrar los ácidos o reconocerlos o armar la estructura, porque si tenemos presente la nomenclatura de hidrocarburos, de los alcanos y los sustituyentes, ¿se acuerdan? 1-metil, no sé, propano. Nosotros teníamos que dibujar la cadena principal, poner los sustituyentes alrededor de la cadena principal en la posición del carbono que nos indicaban. Los sustituyentes terminan con lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un sustituyente de un carbono, sigue la misma estructura. Sobre el metano, en vez de cirano, termina en il, ¿sí? Metil, etil, propil, butil, todos esos sustituyentes. Lo mismo va a pasar en los otros grupos funcionales. Los sustituyentes también se van a nombrar de esa manera, pero van a tener ciertas terminaciones de cómo nombramos la cadena principal de acuerdo al tipo de grupo funcional de que estemos hablando. En este video lo que vamos a hacer es, primeramente, entrar en una parte teórica de grupos funcionales, en los cuales yo voy a mostrarles un texto. Este texto yo se los voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan en forma de PDF. Es un texto sacado de un libro que habla muy resumidamente y está muy bueno sobre los grupos funcionales, ¿sí? Yo ahora voy a sacar una foto, que vamos a empezar con las funciones oxigenadas y los alcoholes, ¿sí? Vamos a sacar una foto de este libro
¿sí? Yo esto se los voy a mandar en un PDF para que ustedes puedan, para que ustedes después puedan responder las preguntas, el cuestionario que vamos a hacer sobre grupos funcionales. Bien, si acercamos la imagen y vemos acá, dice funciones oxigenadas. Este video va a ser sobre todo leer esta parte teórica porque es interesante leer sobre y aplicar un poco la lectura en la teoría, ¿sí? Lo voy a leer junto con ustedes, así después ustedes saben dónde encontrar las respuestas a las preguntas que se van a hacer luego, ¿sí? Bien, acá lo que me dice es funciones oxigenadas. Dice, existen compuestos de carbonos cuyas propiedades se deben a la presencia de un grupo funcional determinado. Si en una molécula de hidrocarburo, acuérdense que el hidrocarburo es esa molécula en donde tenemos átomos de carbono, uno al lado de otro, unidos uno al lado de otro, completos con moléculas de hidrógeno, ¿sí? Un hidrocarburo, hidro viene de hidrógeno y carburo viene de carbono, son moléculas de carbono y de hidrógeno. Dice, si una molécula de hidrocarburo se reemplaza uno o más hidrógenos por átomos o grupos de átomos, obtenemos otras moléculas con propiedades diferentes a las del hidrocarburo de origen. Este grupo de átomos es lo que se denomina como grupo funcional. Acá lo que me está diciendo es que si yo tengo una cadena carbonada, ¿sí?, completa con todo átomos de hidrógeno, y reemplazo un átomo de hidrógeno por otra molécula oxigenada, por ejemplo un oxidrilo o un hidroxilo, o como le decimos vulgarmente un OH, ahí vamos a tener, por ejemplo, un alcohol. Es una molécula, un grupo funcional oxigenado, ¿sí?, que se le agrega una molécula de oxígeno. Bien. Donde estábamos, este grupo de átomos es lo que se denomina grupo funcional. Si dentro de él se incluye oxígeno, se trata de una función oxigenada. Una de las moléculas con este tipo de función es la que constituye el alcohol de uso medicinal, el etanol. Recuerden que el alcohol, como yo les dije, la terminación ol, ¿sí?, cuando lo nombro. Y eta viene de etano, o sea, sería una molécula con dos átomos de carbono, que en cualquiera de los dos átomos de carbono vamos a tener un OH. Entonces, el etanol es un hidrocarburo con una función oxigenada, con un OH, ¿sí?, que posee dos átomos de carbono. El formol, que se usa como conservante de organismos, algunos solventes de pinturas como el quitasmalte, el vinagre y muchas de las esencias aromáticas naturales son compuestos oxigenados, ¿sí? El formol, la acetona, ¿sí?, son compuestos en los cuales tenemos moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Depende de la cantidad y dónde la ubicación, los vamos a clasificar. Bien, seguimos abajo, dice, otros compuestos de este tipo son los ácidos, los aldehídos, la acetona, los ésteres, entre otros, es lo que les decía recién. Estas funciones resultan de reacciones químicas específicas, como la adición, la oxidación o la condensación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que gana, que pierde, ¿sí?, o que se adhiere uno más. En una de las etapas de la obtención del vino, por ejemplo, seguimos acá, no sé dónde sigue, se lo deja acá está, en toneles de madera durante un tiempo para que el alcohol se oxide y dé como resultados compuestos más volátiles que le otorgan el aroma, ¿sí? Entonces, salí de acá. Bien, seguimos con los alcoholes. Perdón porque está mi gata molestándome. Se me sube a cada rato. Bien, alcoholes.
Los alcoholes son cadenas carbonadas similares a los hidrocarburos con un grupo hidroxilo, que se le conocemos como decir el OH, unido a uno de los átomos de carbono. Para nombrar los alcoholes se toma como referencia el nombre del alcano al que pertenecen. Luego se le cambia la terminación O del alcano por el sufijo ol, que indica que se trata de un alcohol. Así, el alcohol formado por un átomo de carbono se llama metanol. ¿Sí? Porque, fíjense, cuántos átomos de carbono tiene, tenemos que contarlo y la terminas dónde está el OH, ¿sí? El de 2 átomos de carbono, etanol, y así sucesivamente. A partir del propanol, propanol sería propano, viene de 3, ¿sí? Se antepone el número que indica la ubicación del grupo funcional en la cadena carbonada de esta manera para diferenciarlos. El 1-propanol quiere decir que el grupo OH va a estar en el carbono 1, ¿sí? 1-propanol. 2-propanol te va a indicar que va a estar en el carbono 2. Bueno, como vemos acá tenemos el grupo funcional, ¿sí? Del alcohol. Como pueden ver, acá está vamos a borrar el grupo funcional del alcohol. Yo no entiendo de esta imagen porque cuando la escribo no me deja achicarla. Una vez que la escribo no puedo ajustar la imagen, pero bueno, no importa. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que saber que el alcohol es una función oxigenada, tiene muchas propiedades antisépticas, medicinales, combustibles, ¿sí? Se puede usar como combustible, y que el grupo funcional del alcohol es el OH. De acuerdo a cuál sea el orden relativo del átomo de carbono de la cadena al que esté unido el grupo funcional OH, los alcoholes pueden clasificarse en primarios, secundarios o terciarios. Eso es importante. Ahora les voy a mostrar una foto del libro, ¿no? Cancelar. Bueno, ¿para qué? Acá. Bueno, aceptar. Bueno, cualquier cosa vuelvo a sacar otra foto. Bien, acá vamos a ver esto. Dice, los alcoholes son primarios cuando el grupo OH está unido a un carbono del extremo de la cadena, o sea, las puntas. Son secundarios cuando la función del alcohol está unida a un carbono que a su vez está unido a otros 2 carbonos, ¿no? Y terciario cuando el carbono al que está unido el grupo funcional está unido a otros 3 carbonos. Por ejemplo, fíjense en acá el primero, primario, etanol. Tiene que estar unido a un solo carbono. Fíjense que el OH de acá, de esta punta, no me lo va a dejar, después voy a tener que volver a tomar una foto. No me lo va a dejar tomar. Fíjense en acá. A ver. Este de acá. Bueno, tengo que agrandar la imagen. Este de acá. Si vemos el carbono primario, fíjense en este OH, está unido a un carbono, igual que el de abajo. En el caso del secundario, fíjense que este OH está unido a un carbono, ¿sí? Que a su vez está unido a 1 y 2 átomos de carbono. Y fíjense en el carbono terciario que este OH está unido a un carbono que está unido a 1, 2, 3 átomos de carbono, ¿sí? Eso es lo que depende, eso es lo que nos está diciendo. Digamos, el grupo funcional hidroxilo, yo le digo OH como para achicar, abreviarlo, ¿sí? No es la manera correcta de decirlo, pero bueno. Este carbono es el que está unido, el OH o el hidroxilo. ¿A cuántos carbonos está unido ese carbono? Está unido a 3, entonces un alcohol terciario. Este OH, vamos a borrar.
este OH, está unido a este carbono. ¿Y ese carbono, a cuántos carbonos está unido? Ese carbono está unido a 2. Bueno, entonces eso es un alcohol secundario. Bien, vamos al de arriba. Vamos al de arriba. El de arriba. Este OH está unido a este carbono. ¿Y ese carbono, a cuántos carbonos está unido? A 1. Bueno, entonces es primario. Lo mismo pasa con el de abajo, ¿sí? Este carbono, este OH, está unido a este carbono. Y ese carbono está unido a uno solo. Entonces es primario. Eso es lo que nos está diciendo con el alcohol primario, secundario o terciario. Voy a volver a tomar otra foto porque cuando escribo sobre la foto me pasa que no me deja volver a checar la imagen, ¿sí? Bien. Entonces, eso es para tener en cuenta. Fíjense que en el primario dice etanol. Etano es de 2, entonces es 2 átomos de carbono. 1 propanol quiere decir que en el carbono 1 está el OH y propano es de 3. 2 propanol que está en la posición 2 de la cadena de 3. 2 metil, 2 propanol. Propanol es de 3 átomos de carbono. En la posición 2 sale un sustituyente metil. Y en la posición 2 está el OH, ¿sí? Ustedes siempre que van a hacer nomenclatura tienen que identificar la cadena principal. Dibujan la cadena principal de cuánto es, de 3, de 4, de 2, de 5, ¿sí? Después ponen los sustituyentes, todo lo que termina en il, metil, propil, butil, y bueno, y después la posición del grupo funcional. ¿Dónde está dentro de la cadena principal? En el carbono 1, en el carbono 2, en el carbono 3. Entonces, siempre que van a hacer nomenclatura o que van a armar un grupo funcional o nombrarlo, siempre empiecen por la cadena principal a identificar la cadena principal. Es un consejo que le doy. Después vamos a ver nomenclatura, pero hoy nos vamos a centrar en la teoría, ¿sí? Bien, dice, en el laboratorio los alcoholes se pueden obtener a partir de diversas reacciones. Una de ellas es la adición de agua a un alqueno. Esta reacción ocurre a 300 atmósferas y 280 grados centígrados y es una forma de obtener alcohol etílico en la industria petroquímica, ¿sí? Eteno, fíjense que acá ponen una estructura de eteno. Esto H, ion OH, eso es agua disociada, ¿sí? Esa agua está disociada, H2O. Se disocia el agua y bueno, ¿ves que dice esta reacción ocurre a 300 atmósferas? Imagínense la presión que debe tener, ¿no? 300 atmósferas. Nosotros tenemos una atmósfera, el gas de la atmósfera ejerce sobre nosotros una presión de 1. Imagínense la presión en 300, muchísima presión, y 280 grados centígrados, muchísima temperatura. Es una forma de obtener alcohol etílico en la industria petroquímica. Fíjense, muy interesante. Acá tenemos el eteno, agua, ¿sí? Se forma esta estructura y del otro lado tenemos etanol. Existen otras maneras de obtener alcohol. Por ejemplo, tratando un compuesto colorado con hidróxido de sodio. En este caso la reacción es la sustitución. Claro, se sustituye un compuesto por otro. También se puede obtener alcohol a través de la acción de seres vivos. Esa es la fermentación alcohólica, ¿sí? Los microorganismos presentes en las frutas y en las semillas fermentan glucosa y producen etanol, ¿sí? Eso es muy interesante. Si ustedes vieron glucólisis, fermentación láctica y alcohólica, ¿sí? Podemos obtener alcohol a través de la fermentación de las frutas, ¿sí? Y, por ejemplo, el vino se obtiene el alcohol a través de la fermentación de la uva, la sidra, ¿sí? Bueno, hacen fermentación y producen alcohol. Esas son las formas de obtener alcohol, ¿sí? En la industria petroquímica a través de una adición, ¿sí? Una de ellas es la adición de agua a un alqueno. Después,
Esto se hace en la industria petroquímica, después tratando un compuesto colorado con hidróxido de sodio y otra a través de la fermentación alcohólica por medio de los seres vivos. Bien. Algunas propiedades de los alcoholes. Eso es interesante también. Lo vamos a leer. Dice, las propiedades físicas de los alcoholes se deben fundamentalmente a la presencia del grupo OH. El oxígeno es un elemento mucho más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué quiere decir que es un elemento mucho más electronegativo? ¿Qué quiere decir? La electronegatividad tiene que ver con la capacidad de los átomos de captar hacia sí electrones, ¿sí? De captar. ¿Qué fuerza, qué capacidad tiene de atraer los electrones? Si no, yo miro la tabla periódica, la electronegatividad va de, mirándolo así, es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, porque el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, si yo me fijo dónde está en la tabla periódica del hidrógeno, está en el grupo 1 y el oxígeno está en el grupo 6, o sea, más a la derecha, así que es más electronegativo que el hidrógeno. Dice, el oxígeno es un elemento mucho más electronegativo que el hidrógeno y esta diferencia de electronegatividad hace que la densidad de carga no se encuentre distribuida de forma homogénea entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Bien, esto es muy interesante. No se encuentre ahí arriba en forma homogénea entre el oxígeno y el hidrógeno, sino que el oxígeno presente una densidad de carga negativa y el hidrógeno una positiva, ¿sí? Esto tiene que ver con la electronegatividad. Si un átomo es muy electronegativo, se lo simboliza con una densidad negativa, y si otro es más positivo, se le pone el símbolo de densidad. No quiero escribir acá porque después no puedo subir. Bien. Bueno, el símbolo de densidad, ¿sí? Se pone con densidad positiva si es menos electronegativo, y si es muy electronegativo se le pone la carga negativa. Es decir, el hidroxilo es un grupo muy polar, mientras que la cadena carbonada es no polar. ¿Qué quiere decir muy polar y no polar? ¿Sí? Que vamos a definirlo de esta manera. La polaridad lo vamos a marcar como la capacidad, afinidad con el agua, ¿sí? Y generalmente la polaridad de una molécula marca su simetría, ¿sí? Si una molécula es asimétrica, va a ser polar. ¿Qué quiere decir asimétrica? Que las cargas no están parejas. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol, esto sí lo voy a, cualquier cosa saco una foto de nuevo. Si yo tengo esto en mi cadena, fíjense, yo tendría que hacerle una simetría. ¿Qué es la simetría? Ver cómo es la estructura de la molécula. La parto a la mitad a la molécula y me fijo, arriba y abajo, ¿son iguales? No, no son iguales. No es igual esta molécula. Y derecha e izquierda, ¿es igual esa molécula? No, no es igual, son distintos porque del lado derecho tengo un OH y del lado izquierdo no tengo un OH. Esto, ¿sí? Esto quiere decir, ¿qué es lo que hace que esta estructura sea simétrica a este grupo OH? Porque si este grupo OH no estaría, fíjense que si este grupo OH no estaría, ¿dónde está el verde? Acá. Y por más que yo lo complete con hidrógeno, supónganse que yo agarro toda la molécula y le completo hidrógenos, ¿no? Le pongo hidrógenos arriba. Ahí, acá, acá y acá. Fíjense, si la parto a la mitad, arriba y abajo son iguales, derecha e izquierda son iguales. Esta molécula es simétrica. Simétrica quiere decir que es pareja, que es igual. Arriba, abajo, derecha e izquierda. Es lo mismo. Entonces, cuando una molécula presenta simetría, esa molécula es no polar
o apolar, ¿sí? Apolar. Y no se mezcla con el agua, ¿sí? Pero yo me doy cuenta de una molécula es polar o no polar con su simetría, con su estructura. Fíjense que todos los hidrocarburos derivan del petróleo, ¿no? Los hidrocarburos son moléculas no polares, son moléculas que presentan simetría, o sea, su estructura es igual arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces no se va a mezclar con el agua, y eso lo sabemos porque, por ejemplo, el petróleo cuando cae en el agua, en el mar, no se mezcla, queda separado del agua, ¿sí? Todos los hidrocarburos no se disuelven en agua. Pero en cambio, si yo agarro un alcohol, agarro esta estructura, fíjense, vamos a borrar esto. Agarro esta misma estructura, pero en uno de los reemplazo, pongo un oxígeno, perdón, acá. Ahí cambia la historia. Ya la molécula pasa a ser polar porque no presenta simetría. Agregué yo un OH a esta estructura. No se ve bien el OH. Esperen que pongo acá. Tengo la gata que me está molestando. Horrores. Si yo pongo un OH acá, ya la estructura de la molécula cambia. Cambia totalmente. Entonces pasa a ser asimétrica, no presenta simetría, arriba, abajo no son iguales, derecha, izquierda tampoco. Así que esa molécula es una molécula polar, todas las moléculas polares tienen afinidad con el agua, por eso el alcohol y el agua se mezclan. ¿Sí? Bien, vamos a borrar esto, limpiar la página, voy a tener que sacar una foto de nuevo, tomar una foto. Chicos, con este tema les pido que tengan un poco de paciencia. Es un tema muy lindo para aprender porque se aprende mucho y amplía un poco más el conocimiento en cuanto a la química. Y bueno, nada, es un poco denso, pero es interesante. Hay que tomarlo como con un poco de humor. Bueno, entonces estábamos esto, es decir, el oxidrilo es un grupo muy polar, acuérdense en lo que era polar y no polar, simetría, asimétrico, esto es asimétrico, mientras que las cadenas carbonadas es no polar. ¿Por qué? Porque su estructura posee simetría y esto le va a generar igualdad en la densidad de cargas y bueno, también lo hace afín al agua, ¿sí? Esto hace que los alcoholes de baja masa molar presenten interacción con las moléculas del agua tipo unión puente hidrógeno y por lo tanto sean solubles en agua. Pero a medida que aumenta el tamaño de la cadena de carbonos, o sea, la parte no polar de la cadena, si yo tengo un alcohol con cadena muy larga, el efecto de la polaridad del OH es muy leve en relación con el efecto de la no polaridad de la cadena. Por lo tanto, los alcoholes de masa molar alta, ¿no?, son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una cadena corta de hidrocarburos, carbono, 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 carbono y un OH, va a pesar más la no polaridad de la molécula que la polaridad de la molécula, ¿sí? Si vos tenés una cadena de carbono cortita y un OH, esa polaridad que le brinda el OH, el hidroxilo, el grupo funcional alcohol, va a hacer que pueda generar uniones puente hidrógeno y se pueda mezclar con el agua, ¿sí? Acuérdense que para que sea puente hidrógeno debía cumplir con ciertas características, ¿sí? Una de ellas es el hidrógeno unido al oxígeno, ¿sí? Bien, eso va a generar un puente hidrógeno. Esperen que se me da vuelta esto. Eso es muy importante. Donde estábamos, de masa alta molar, sea insoluble en agua. La posibilidad de los alcoholes de formar uniones puente hidrógeno entre las moléculas de alcohol hace que los puntos de ebullición y de fusión sean más altos
que el de los hidrocarburos de masa molar similar. Si observamos los valores del cuadro, verificamos que el etano es 2, acuérdense, en 2 átomos de carbono, es un gas dado con punto de ebullición, con un bajo punto de ebullición, mientras que el propanol es líquido. Fíjense en acá, en el cuadrito esto es importante, los puntos de ebullición. Piensen esto, ustedes cuando hablan de punto de ebullición o de fusión vamos a hablar de calor, ¿sí? Sí, hay varias maneras de romper los enlaces de una molécula. En esta manera va a ser agregándole calor, o una reacción química, o le damos calor y rompemos la molécula con calor. Mientras más cortita sea la cadena, mientras menos átomos de carbono tenga, las fuerzas que mantienen unidos esos átomos son débiles, ¿sí? Entonces se evaporan. ¿Por qué el alcohol se evapora rápidamente sin siquiera agregarle fuego o calor? Porque por ejemplo, el etanol es un alcohol con 2 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a escribirle acá. Si yo tengo, vamos a hacer un OH, acá vamos a tener otro hidrógeno, acá vamos a tener otro hidrógeno. Bueno, vamos a poner, acá tendría que tener 3 hidrógenos, 1, 2, 3, está resumido. Vamos a borrar esto porque así no me gusta. Ahí, vamos a hacer así. Tiene un OH y acá va a tener 2 alcoholes. Dos hidrógenos, perdón. Fíjense, son 2 átomos de carbono el etanol. Esto es etanol. Ol es la función alcohol. 2 átomos de carbono. Su masa molar, acuérdense que la masa molar vos la calculabas, por ejemplo, el carbono pesa 12 y el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16. Sumás cuántos oxígenos hay, cuántos hidrógenos y cuántos carbonos, sumás todos los pesos y ahí vas a tener la masa molar de esa molécula, de esa estructura. Por ejemplo, el etanol. El etanol tendrías que sumar 12, acá tenés, cada hidrógeno pesa 1, 3, 5, más 1, 6, más el hidrógeno 16 y ahí sacás la masa molar, ¿sí? Contando cuánto pesa cada átomo y sumando todo. Si tiene una masa molar baja, quiere decir que la fuerza que necesitamos para romper esos enlaces son bajas, ¿sí? Con la temperatura ambiente las rompemos, por eso se evapora rápidamente, o por eso se encuentran en estado gaseoso muchas sustancias. Por ejemplo, el etano, que es el gas de 2 átomos, es el hidrocarburo con 2 átomos de carbono, lo vamos a encontrar en estado gaseoso porque sus átomos de carbono son muy poquitos y esas fuerzas que mantienen unidos los átomos son muy débiles, entonces lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Mientras más enlaces haya, mientras más moléculas haya, mientras más peso haya, vamos a necesitar más fuerza para romper esos átomos y vamos a encontrarlo en estado primero vamos a encontrar el hidrocarburo en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, ¿sí? Cuando está en estado gaseoso, pocas moléculas de carbono. En estado líquido, creo, si no recuerdo, es hasta 20, 50, por ahí, o hidrocarburos de hasta 50 átomos de carbono lo vamos a encontrar en estado líquido, y más de 50, no recuerdo bien, más de 50 vamos a encontrarlo en estado sólido. Bien, fíjense en este cuadrito que dice etano, es el gas. El gas es un hidrocarburo, un alcano, 2 átomos de carbono, pesa eso, y acá me está diciendo el punto de ebullición, el calor que necesito para romper esa estructura, ¿sí? Lo que necesito para que eso se rompa. El metanol, fíjense, son 3, 65, propanol, 42, y etanol, cada vez voy a necesitar más temperatura para romperlo, fíjense que voy aumentando. Entonces, cuando ustedes le dan un ejercicio en donde dicen, ¿quién tiene el mayor punto de ebullición? O sea, ¿quién necesita más calor para romper esa molécula? Ustedes tienen que contar
la cantidad de átomos de carbono que tenga y el grupo funcional. Si yo tengo muchos átomos de carbono y además tengo un grupo funcional oxigenado como el alcohol, voy a necesitar más fuerza, más calor, más temperatura para romper esos enlaces, ¿sí? Si yo tengo poco, voy a necesitar menos. Si tengo más cadenas largas, con mucha cosa, voy a necesitar más calor para romper las uniones que mantienen a esos átomos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Fíjense que el propanol pesa 44 y el etanol pesa 46, ¿sí? Entonces, el etanol va a necesitar más temperatura que el propanol y el etanol va a necesitar más que el metanol, ¿sí? Hay cosas que se evaporan simplemente a temperatura ambiente, no necesitas mucho calor. Bien. Vamos a limpiar esta página. Voy a sacar otra foto, chicos. Así terminamos. No, esta no. Voy a reintentar. Bien, dice acá. A partir de alcoholes se pueden formar alquenos por eliminación de una molécula de agua. Esta reacción es inversa a la adición. Esto es lo mismo. Acá recuerden atrás que decía que el alqueno, si le agrego agua, forma un alcohol. Y si le saco agua, forma un alqueno. ¿Sí? Es lo mismo, pero al revés. También, como se explica más adelante, los alcoholes pueden oxidarse y dar como origen a compuestos como los aldehídos, los ácidos y las cetonas, fundamentales para el metabolismo de los seres vivos y de la industria. Bien, esta parte sería alcoholes. Ahora voy a seguir con... No voy a armar otro video, el tema es que después se me hace muy pesado. Pero igual, vamos a seguir con... No nos queda mucho. Bien. A ver si... Vamos a empezar con los alcoholes en nuestra vida cotidiana. Bueno, esta es, digamos, la utilidad, ¿no?, que le damos a los alcoholes. A diario utilizamos productos que contienen alcoholes. Además, estos compuestos son usados en diferentes procesos industriales. Por ejemplo, el etanol se utiliza tanto en la industria como en el hogar. El metanol o alcohol metílico es también empleado como solvente de lacas y barnices y se obtiene industrialmente a partir de la destilación de la madera. Este alcohol es sumamente tóxico y si se ingiere puede producir ceguera. Sí, hubo un caso de que crearon vino a partir, el alcohol etílico es el que se puede tomar, el alcohol metílico es el que produce ceguera y muerte, ¿sí? Fíjense la diferencia, etanol, 2 átomos de carbono, metanol, 1 solo. Ese es el alcohol venenoso, el alcohol de la muerte. Hubo un caso hace muchos años donde antes se hacía, no sé si se sigue haciendo, bueno, en algunos pueblos sí, vinos en bidones de vidrio, sí, eran bidones como de 5 litros, y bueno, se hacía casero, el vino patero, como le dicen. Bueno, y este tipo le agregó alcohol metílico y mató a no sé cuánta gente. Salió en las noticias, todo, pero es una noticia muy vieja. Se ve que no entendía de química y bueno, hizo un desastre. Dice, otros alcoholes de importancia para la vida y la industria son el 2-propanol,
isopropanol, que se usa como solvente de rápida evaporación, el glicerol, que es propanotriol. Fíjense, propanotriol, propano, haces una cadena así de 3 átomos de carbono, y triol, tenés que poner un OH en cada átomo de carbono, cuyo éster forma lípidos compuestos que estudiaremos en próximos capítulos, ¿sí? Y el etilglicol, que se usa como anticongelante para autos, ¿sí? Es interesante porque, bueno, esto sería las funciones en la vida cotidiana, ¿sí? El glicerol tiene que ver, sí, con los compuestos, las grasas, ¿sí? Y bueno, que son importantes, de verdad, para la parte lipídica. Bien, y energética. Bueno, acá abajo dice usos del etanol, ¿sí? El etanol es el alcohol que tenemos y que compramos en la farmacia, que nos tiramos para desinfectar una herida. Dice, ¿cómo se estudia más adelante? A partir de la fermentación de la glucosa, que es un azúcar, se puede obtener etanol, también llamado alcohol etílico. Las bebidas alcohólicas contienen etanol, que se obtiene por la fermentación de la glucosa presente en frutos o obtenida por hidrólisis del almidón en los cereales, ¿sí? También hay fermentación alcohólica, no solo a partir de frutas, sino a partir de cereales. Por ejemplo, la cebada, hacemos la cerveza, ¿sí? Fermentamos la cebada y vamos a obtener cerveza de algunos cereales. El almidón es una molécula muy grande y está compuesta por muchas moléculas de glucosa unidas entre sí. Así se fermenta la glucosa de la uva, la bebida obtenida es el vino, mientras que si el reactivo es la glucosa de la manzana, se obtiene sidra. Si en cambio se fermenta glucosa de almidón de algunos cereales como la cebada, se obtiene cerveza. En todos los casos se obtiene etanol, pero con la diferencia de estas... ¿dónde está? Me perdí. Si en cambio se fermenta la glucosa del almidón de algunos cereales, como la cebada, se obtiene cerveza. En todos los casos se obtiene etanol, pero lo que diferencia estas bebidas tiene que ver con los otros compuestos presentes en las frutas. Vamos a seguir acá. O las semillas que se utilizan como materia prima. La concentración de alcohol en una bebida se expresa mediante la gradación alcohólica. Un vino que tiene 12 grados contiene 12 mililitros de etanol cada 100 mililitros de bebida. En el caso de las bebidas destiladas como ginebra, vodka, whisky, el alcohol obtenido previamente por fermentación se destila, por lo que resultan bebidas con una graduación alcohólica más alta. El etanol también se puede utilizar como combustible, tanto industrial como doméstico, porque durante su combustión, además de producirse dióxido de carbono y agua, se libera bastante calor, es decir, que ocurre una reacción exotérmica. En estos casos se lo comercializa como alcohol de quemar, que se obtiene a partir de un proceso en el que se agregan otras sustancias, el etanol. De este modo de este modo se evita que se lo utilice con fines que no sean de combustible. Bueno, y ahí tenemos ese ejemplo, dice el alcohol arde con facilidad y libera gran cantidad de energía cuando lo hace. Por ese motivo puede ser una buena alternativa a los combustibles derivados del petróleo y del gas natural. Y ahí marca una reacción química de combustión por el alcohol, que bueno, en ese caso no nos vamos a detallar en esa reacción química. Dice, en medicina se utiliza como desinfectante en una gradación del 97% de etanol y 4% de agua. Se lo conoce como alcohol fino o alcohol de 96 grados. Que además se usa como base para la obtención de fármacos, colorantes y cosméticos. Además, sobre todo en Brasil, se emplea mezclando con nafta en la alconafta, este combustible de automóviles
Es una alternativa que reemplaza los derivados del petróleo y se prefiere porque es menos contaminante. En 1978 se iniciaron acciones para imponer el uso del alconafta, nafta, con un 15% de alcohol, como combustible en algunas provincias de Tucumán, donde se cultiva la caña de azúcar, pero se abandonó el programa. No ocurrió lo mismo en Brasil, que se lo sostiene en la actualidad. Bueno, es muy interesante esto como dato. Y bueno, acá estamos hablando de todas las utilidades del alcohol. Bueno, chicos, este video se me hizo muy largo. Voy a ir descargando este video, bueno, y sigo con el resto de los grupos funcionales. Nos detuvimos bastante en el alcohol porque, digamos, es el grupo funcional como base y de ahí surgen el resto de los grupos funcionales, ¿sí? Y bueno, y es algo que conocemos. Así que bueno, este video necesito que lo miren y vayan tomando notas, apuntes en su carpeta y me manden los apuntes que tomaron de este video. Al finalizar el segundo video van a tener una serie de actividades, así que necesito que tomen apunte de este video, ¿sí? De las cosas puntuales e importantes, y a su vez lo anoten en su carpeta como material teórico, van a poner como título grupos funcionales, ¿sí? Por favor, y esto es una parte teórica que van a tener en su carpeta. Todo esto les voy a armar un PDF y se los voy a enviar, ¿sí? Así que bueno, nada, en un ratito mando el segundo video. A ver cómo es esta historia. Acá está.